Muy buenas, estamos aquí en el episodio 3 del ciclo 2 de The Ibarra Exchange con el invitado Alejandro Ibarra, psicólogo especialista en trastorno obsesivo compulsivo y en telemedicina, sobre todo también muy especialista en la psicoeducación, de la que mucho hablaremos y abordamos la semana pasada. Nos está uniendo desde Sevilla y mi persona, Luigi Pesce, aquí en Nueva York. Alejandro, desde Sevilla, España, ¿cómo está todo? Gracias, Luigi. Gracias por un capítulo más de Ibarra Change y todo bien, gracias a Dios, con el objetivo de estos capítulos de informar y poder, por supuesto, psicoeducar a la población, a la comunidad general y a la comunidad TOC. Hay un fenómeno muy interesante que no todo el mundo conoce en el tratamiento de TOC, que es el fenómeno, más que todo el concepto, que es la adherencia, ¿ok? La adherencia, que es la forma más fácil que la puedo ver en inglés, es el follow through, ¿ok? Es la habilidad del paciente de volver después de la primera consulta y de mantenerse adherido o pegado al tratamiento, al psicólogo, a su entorno, lo cual demuestra una gran confianza, demuestra una gran habilidad de que va a ser exitosa, y muchos artículos contemporáneos citan la adherencia como uno de los dos o quizás el mayor predictor de que el TOC, de que van a lograr sobreponerse al TOC, como un predictor de que el tratamiento va a funcionar y los síntomas van a disminuir drásticamente. Coméntanos qué opinas tú de la adherencia. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en desacuerdo? ¿Cómo la podrías definir tú más específica? Sí, definitivamente la adherencia pues, juega un papel fundamental en el tratamiento del afectado con trastorno obsesivo-compulsivo. La adherencia, como tú has dicho, follow through, y es algo así como pues, un motivo que tiene que tener o que debe tener el afectado para volver a la siguiente sesión. Cuanto más adherido, cuanto más unido, pegado esté a la terapia, pues definitivamente mejor van a ser los resultados. La adherencia es se le dice, tú lo has dicho, es un predictor, que es como un vaticinador del éxito en el tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo. De hecho, compartimos un estudio, un artículo que te envié de esta información de Abramovich, muy reciente, que es un gran estudioso de la materia, un gran experto en este campo del trastorno obsesivo-compulsivo, alumno aventajado de Erna Foa y, bueno, principalmente, pues obviamente uno de los pioneros, ¿no?, en el tratamiento, en el estudio, en la investigación del trastorno obsesivo-compulsivo. Y el estudio hablaba precisamente de la adherencia como factor vaticinador de la terapia o de la mejoría en cuanto a síntomas clínicos del afectado, del paciente con trastorno obsesivo compulsivo. Es un reto al día de hoy ayudar al afectado a recuperarse, y más aún a que el paciente esté adherido. ¿Por qué? Porque la tasa de abandono es muy alta en cualquier trastorno en general, en cualquier trastorno mental, pero en trastorno obsesivo compulsivo más aún. De hecho, las altas se producen cuando hay falta de adherencia mínimamente. Cuanto más adherencia hay y más la persona, por supuesto, lleva todo el proceso terapéutico adherido, haciendo también su homework, que son las tareas para casa, muy importante, pues obviamente todo eso va a predecir que el éxito en el tratamiento pues sea bastante más tangible, cualificable, cuantificable, y por supuesto va a lograrse. Obviamente no en el 100% de los casos, pero sí en un alto porcentaje de los casos. La tasa de abandono, como he dicho, pues en muchos casos es alta por la falta de adherencia, por lo cual nosotros los terapeutas debemos ayudar al afectado ¿a qué? A poder romper o a poder de alguna forma controlar esa variable de la adherencia. Cuanto más controlada la adherencia o la variable de la adherencia esté, más y mejor va a ser el éxito en el tratamiento en el afectado con trastorno obsesivo compulsivo. Por lo tanto, es una variable vaticinadora, es un predictor y es una variable pues, fundamental en el éxito del tratamiento para el trastorno obsesivo compulsivo. Antes de hablar de cuál es la variable más importante, hablemos de esto del abandono. No estoy sorprendido de que haya abandono en la psicoterapia. Hay extremado abandono en la fisioterapia, lo que es la terapia de los que hacen los que se llaman los Doctor of Physical Therapies, tanto biomecánica como electrofisiológica, como la de los ortopedistas. Hay demasiado abandono de lo que es la nutrición, tanto impuesta por un nutricionista como de la dieta, obviamente de un tratamiento médico. Es muy difícil que alguien abandone la cirugía, un paciente en medio proceso quirúrgico y se vaya,
Pero sí estoy un poco sorprendido de que en el trastorno obsesivo compulsivo haya un abandono alto. Y cuando dices que hay un abandono alto, o sea, poca adherencia, es, si te escuché correctamente, ¿lo estás comparando con el tratamiento, con la psicoterapia de otros trastornos, como por ejemplo trastorno bipolar, depresivo, un trastorno de personalidad, otro trastorno de ansiedad? Cuando dices que hay una gran alta tasa de abandono en el trastorno TOC, ¿con quién lo estás comparando directamente? Muy buena aclaratoria porque la comparación puede ser en base a otros trastornos mentales, como por ejemplo una depresión, un trastorno bipolar o cualquier otro trastorno, o puede ser incluso con el propio tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, el propio tratamiento del TOC, lo que es la EPR, lo que es la exposición con prevención de respuesta, hacer una terapia, por supuesto, dura, una terapia que requiere mucha implicación, mucha voluntariedad, mucho esfuerzo, implicación y compromiso por parte de la persona que la lleva a cabo, pues en muchos casos esta tasa de abandono aumenta porque la persona, al saber que tiene que enfrentarse a estímulos temidos, pues no todo el mundo, por supuesto, está dispuesto a hacerlo. Pero claro, aquí juega un papel muy importante y sería objeto de estudio. De hecho, las estrategias que en nuestra consulta en 5 Alejandro Ibarra hemos puesto en práctica desde hace muchos años y siempre lo intentamos hilarlo muy fino e intentamos de alguna forma estar muy pendiente y muy presente de este tipo de estrategias. ¿Para qué? Para favorecer precisamente la adherencia y disminuir o evitar la tasa de abandono. Algunas estrategias son conductuales, por ejemplo, el simplemente hecho de citar al paciente el mismo día y hora de cada semana, todos los lunes a las 3, la misma persona. Por ejemplo, las políticas de anulación, también en el caso de las citas. Es decir, son estrategias conductuales que al fin y al cabo van a ayudar al afectado a mejorar su adherencia y como consecuencia a recuperarse. Claro, estas son estrategias que, vamos a decir, hemos creado en nuestra consulta. Por supuesto, número uno, esto en la universidad no nos enseña en la universidad. Número dos, hay muchos terapeutas que no lo ponen en práctica. Simplemente el terapeuta se dedica a trabajar con el afectado que viene a consulta y en función de ello pues lo va ayudando. Pero nosotros nos hemos dado cuenta que cuanto más y mejor estén pautadas, indicadas y programadas cada una de las estrategias para mejorar la herencia, el trabajo final o el resultado final va a ser la recuperación del afectado. Por supuesto, la tasa de éxito del tratamiento va a aumentar. Quiere decir que utilizamos estrategias conductuales para ayudar al afectado a mejorar su adherencia y como consecuencia a mejorar o a avanzar y el resultado final es su proceso o su camino hacia la recuperación, su recuperación total. Esa es un poco la ecuación. Por eso es muy importante prestarle atención a la adherencia con estrategias conductuales para disminuir la tasa de abandono. Cuando un paciente viene, obviamente en su mente no es, o sea, con tremendo, lo que llamamos el laberinto de estar encerrados en tu propia pensamientos y a veces ni las compulsiones logran sacarte de ese laberinto, simplemente disminuir el estrés y la ansiedad que provoca, y se repite y es como, como un laberinto. Pero cuando las personas vienen con un gran malestar, con unas gran ganas de mejorar y recuperarse, ellos tienen entendido que la EPR, a ver, no es un jardín de rosas de flores, que todo va a estar perfecto 100% del tiempo, pero tampoco hay una gravedad y una magnitud, o sea, es un tratamiento difícil, requiere, como todos los tratamientos psicoterapeutas, requiere que el paciente, la colaboración, pero no hay una gravedad o una magnitud que sobreponga o que en la balanza pese más que el malestar. Por eso tengo un par de preguntas acerca si has notado diferentes tipos de adherencia en diferentes tipos de TOC. Por ejemplo, un TOC de relaciones se une más al tratamiento que alguien que sufre un TOC de contaminación. Sí, eso es muy buena pregunta, buenísima pregunta con respecto a los tipos de TOC. Nos hemos dado cuenta, una vez más, todo esto es objeto de estudio porque lamentamos mucho
el TOC es uno de los trastornos también menos estudiados. La información que tenemos es de estudios recientes, pero hace falta también más investigación. Nosotros lo que nos dedicamos a la parte clínica, al tratamiento, al tú a tú con el paciente, necesitamos también, por supuesto, la base del estudio científico para poder poner en práctica toda la evidencia científica y todo el tratamiento. Ahora, con respecto a los tipos, nos hemos dado cuenta que afectados con TOC de contaminación y rituales de limpieza, es decir, los tipos motores, tienen una tasa de abandono más alta, ¿ok? Con respecto a afectados con TOC puro, como por ejemplo el que tú has mencionado, ROCD, amor relacional, o pederastia pedofilia, o TOC de homosexualidad, o TOC de daño a sí mismo o a otros. Claro, tampoco es una norma, una regla, y todo esto obviamente hay que estudiarlo más profundamente. ¿Pero por qué? Sería la pregunta también, ¿no? ¿Por qué en los casos de TOC de contaminación la adherencia es menor? Y definitivamente la respuesta es por lo duro de la terapia de exposición. Cuando la persona tiene rituales motores, lo duro de la terapia de exposición hace que el afectado, la tasa de abandono aumente y por supuesto la adherencia disminuya. Quiere decir que tiene menos probabilidad de recuperarse. Pero esto en líneas generales, porque luego en la consulta si nos ponemos, tendría que revisar las estadísticas de este año, por ejemplo, de los casi 500 afectados que han estado en contacto con nosotros para iniciar tratamiento, cuántos han sido afectados con TOC de contaminación y cuál es el porcentaje de adherencia. Pero comparativamente, con respecto al TOC de puro, pederastia, pedofilia, etcétera, etcétera, el TOC de contaminación o los TOC con rituales motores tienen algo menos de adherencia o una tasa de abandono un poquito más alta. Difiero contigo de Barra Exchange, pero como dices tú, hay que hacer bastante investigación y hay que ver las estadísticas. Difiero del por qué. Obviamente, tú lo has dicho, TOC de contaminación tiene menor adherencia, o sea, más abandono, cuando se compara con los trastornos, el trío de la que hablamos la otra vez, relaciones, pedofilia o homosexualidad. Difiero en el por qué. Difiero en el que tiene que ver con la EPR y la exposición. Obviamente es un gran porcentaje. Creo que tiene que ver más con la magnitud y la seriedad del trastorno. O sea, la persona creyendo que es pedófila, la persona tratando de salvar el matrimonio o de sentir que cambió su orientación sexual a mediados de los 40, y porque involucra a un terceros. Entonces no es por sí mismo que la persona está viniendo, no es el típico TOC de contaminación, abro y lavo el lavaplatos o el lavamanos 30, 40 veces al día. Es más, involucra quizás lastimar o no a un tercero. Eso, mientras más gravedad vendría a ser que va a haber menos adherencia porque vas a tener un paciente más interesado. Tendría que no haber un buen reporte. Esas son mis dos. De acuerdo contigo totalmente, porque obviamente cuanto más severidad de síntomas, más adherencia o menor. Ese punto que has tocado, la verdad que es realmente importante, porque es otra variable que habría que tomar en cuenta también, ¿no? Así que agree with you. Cuando no hay adherencia, cuando hay abandono y hay un gran trastorno, o sea, un trastorno que, como hemos dicho, no solo es un laberinto, sino que afecta también los valores éticos, los valores morales de la persona. ¿Qué pasa ahí? ¿Tiene que ver algo con el psicólogo clínico? ¿Son las circunstancias? ¿Y cómo es tu punto de vista personal cuando hablas con un paciente y ya en tu mente estás pensando, ok, 1 de 10 pacientes don't follow through, abandonan el tratamiento? Me imagino que debe afectar al psicólogo, afectar al clínico, al terapeuta. Sí, mira, cada afectado es un reto, cada paciente es un reto en mayúscula, y nosotros en nuestra consulta, mi equipo y yo, de verdad que intentamos y nos esforzamos al máximo para lograr la recuperación del 100% y lograr la herencia del 100%. Lamentamos mucho, no se logra de esa forma porque no somos las únicas partes implicadas, es decir, como hemos dicho, la parte de voluntariedad, la parte cuando el trastorno también envuelve, involve to others, ¿no? Cuando envuelve a otras personas, por ejemplo, algún familiar, también son variables que hay que tomar en cuenta. Pero nosotros no pensamos en la tasa de abandono, es como ir a jugar al fútbol y saber que no vas a meter un gol, ¿no? O sea, nosotros pensamos en recuperar a toda la población en general,
y sobre todo los que se ponen en contacto con nosotros. Que luego, por supuesto, en el camino hay afectados que abandonan. La tasa de abandono cada vez está siendo más baja. De hecho, los resultados que hemos ido obteniendo a lo largo de los últimos años en cuanto a tasas de éxito está por encima entre el 85 y 90%, que eso es muy, muy alto. De hecho, por eso ves en nuestra página web www.alejandroguerra.es tantísimos testimonios de afectados recuperados que están en proceso de recuperación. Eso no es el azar, eso no es invento, esos son afectados que poco a poco se han ido recuperando y que están allí, que generosamente han plasmado el testimonio para compartirlo con nosotros y con la población en general. Entonces, cuando suena el teléfono, cuando definitivamente recibimos a un afectado nuevo que quiere comenzar su proceso, su camino de recuperación, independientemente de dónde se encuentre, damos el todo por el todo, tanto mi equipo como yo. Y luego intentamos reducir esa tasa de abandono, aumentar la adherencia, la tasa de éxito y que el afectado se recupere. En algunos casos hemos logrado una recuperación parcial por encima entre el 50 y el 70%, que eso en TOC, en cuanto a reducción de síntomas, en cuanto a disminución de duración, intensidad y frecuencia de los síntomas, la verdad que es una tasa importante. Ahora, si tomamos en cuenta que muchos de ellos se han recuperado por el 85-90%, up to, es decir, por encima de, quiere decir que pues obviamente estamos hablando casi de una recuperación total, es decir, de volver a su vida completamente normal, incluso mejor que antes que los síntomas. ¿Okay? Esto es muy importante porque también los datos son optimistas, los datos son positivos, no todo es negativo en cuanto a la adherencia. Todos los psicólogos tenemos dificultades en cuanto a la adherencia y por eso es que se plantean las estrategias para mejorarla. Pero conforme vamos aprendiendo cada vez más, porque esto es un camino, esto es un aprendizaje, esto incluso Abramovich o Edna Foa siguen aprendiendo, esto por mucho experto que seamos en un campo, el proceso de aprendizaje continúa, pues lo que intentamos precisamente es eso, o sea, enfocarnos cada vez más, aprender cada vez más y mejor cómo funciona el trastorno, los síntomas, cómo funciona también el afectado en sí, según tipo, según población, según edad, según todas las variables habidas y por haber, y aumentar esa adherencia el máximo porcentaje posible. Como tú lo has dicho, refleja un gran éxito de tu práctica y de tú como psicólogo y los otros psicólogos que trabajan contigo, que el número de adherencia ha aumentado, el número de abandono ha disminuido drásticamente en los últimos años y se puede ver en los testimonios, en los cientos de videos que tiene tu página, los miles de videntes y la gran psicoeducación que has hecho. Aún un año de pandemia donde no se ha podido ir a conferencias, pero sí ha habido las conferencias virtuales. Tengo un par de preguntas acerca de eso. 2020 contra el 2019. Aquí en Estados Unidos ha elevado el número de todo. Ha elevado el número de violencias domésticas, de trastornos mentales, de depresión y ansiedad en adolescentes, niños, college students, el número de divorcios, el número de suicidios, el número de sobredosis, de adicción al alcohol, de adicción a las drogas, de adicción a los tratamientos de prescrito. Ha aumentado la depresión, la ansiedad, la comorbidad entre trastornos obsesivos compulsivos, con los de estrés, con los de ansiedad. En Estados Unidos los números de salud mental han estado fatal. Cuando uno pone para ver, buscar alguien buscando trabajo, te salen, como te he hablado al respecto antes, te salen, necesitamos un terapeuta virtual especialista en tal, miles por cada estado. Ha habido hasta un gran número de estrés, ansiedad y depresión por los policías, los bomberos, las personas que trabajan en las emergencias, los que lidian con la pandemia todos los días. Basado en esto, asumo que ha tenido que haber un aumento de pacientes en tu consulta en el 2020 comparado con el 2019. Sí, definitivamente los números no mienten. Los números no mienten en cuanto a lo que has comentado, en cuanto a lo que has comentado con respecto a Estados Unidos, porque España, igual, esto es una pandemia mundial, no solamente en Estados Unidos y en España, sino en todos los países del mundo, y la salud mental, por supuesto, no está exenta de todo esto. Sí hemos notado un incremento de varios puntos importantes. Lo primero, obviamente, de mayor concienciación por parte de la población general y por parte de la comunidad TOC
en cuanto a todo relacionado con el trastorno obsesivo compulsivo, es decir, ganas de querer estudiarlo, aprender, ganas de querer, por ejemplo, profundizar en la materia, ganas de querer buscar solución al problema. Eso por un lado. Por otro lado, también hemos visto y hemos notado cómo terapeutas nuevos se han unido a la especialización de los diferentes o algunos programas del trastorno obsesivo compulsivo, o los que no lo han hecho casi por autométodo, ¿no? Es decir, por ellos mismos un poco, pero sí se han sumado a querer pues, estudiar un poco más profundamente el trastorno para poder ayudar a otros. Obviamente la invitación, yo sigo diciendo lo mismo en cuanto a este punto. Si quiere especializarse, ve a Estados Unidos con la Fundación Internacional de TOC o con NAFOA o con Abramovich, en inglés, no en español, porque la información está limitada, y comienza tu proceso de aprendizaje para ayudar a afectados a recuperarse. Esto en cuanto a los terapeutas. Y luego, con respecto a nuestra consulta en general y particular, en 5 Alejandro Ibarra, hemos notado varias cosas. Hemos notado, por un lado, también que afectados que tenían síntomas clínicos controlados se han aumentado o han disparado esta sintomatología clínica. Por lo tanto, algunos de ellos han vuelto a entrar en el proceso de recuperación, aunque un proceso de recuperación corto, porque los síntomas ya estaban controlados y ya han hecho EPR, por lo menos en algún momento de sus vidas. Y luego, algunos afectados sí hemos visto una severidad de síntomas de aproximadamente una evolución entre 2 y 5 años para acá, es decir, desde que han aparecido los primeros síntomas hasta la actualidad, han pasado entre 2 y 5 años, por lo cual el último año ha representado como un aumento de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo y de lo que es la severidad de los síntomas, es decir, lo agresivo que se han comportado los síntomas, sobre todo después del confinamiento. Una vez más, esto lo ideal sería estudiarlo, investigarlo y tener datos clínicos. La muestra muchas veces no es significativa. El estudio que compartí contigo de Abramovich, la muestra era de 52 pacientes. Es decir, eso, pues la verdad que es una muestra poco significativa, es una muestra corta. ¿Ok? Entonces, lo ideal es compararlo con muestras bastante más amplias. Pero en datos clínicos, en nuestra consulta, sí hemos visto un aumento progresivo de afectados que quieren iniciar el tratamiento, y por otro lado, obviamente, la psicoeducación, los vídeos, la información, las conferencias, la información que compartimos gratuitamente con toda la población en general, gratuita y desinteresadamente con toda la población en general, ha hecho que el afectado se identifique con los síntomas clínicos, con el tratamiento, con quien quiere ser su terapeuta, y ha dado el paso para el camino hacia la recuperación. Por lo tanto, eso también es un punto que es muy, muy importante. Sí, otro punto importante, estoy de acuerdo, la muestra de 52 pacientes es baja y como te he dicho al respecto, el número de, el porcentaje de la regresión como vaticinador, como predictor, quizás no, muy, no me convence como científico, pero sí diría que 52 pacientes está perfecto para un ensayo clínico porque se compararon consigo mismos. Se comparó el antes y el después, lo cual aumenta el número de porcentaje que en verdad tienes, aumenta el análisis, el poder estadístico del análisis que hicieron, y es una muy buena forma de entender. Es mucho mejor que tener, como ahorita los ensayos de vacuna, grupo A y grupo B, es mucho mejor comparar al paciente con el antes y el después, porque sería el paciente su propio control. Como dije, aumenta el poder estadístico y hace el estudio un poco más fuerte. Un par de preguntas. Esta ya hablaremos después en el próximo capítulo, pero zonas del mundo. Ok. Supongamos que no ha habido no hay pandemia en Sevilla, en España, ahí no llegó. ¿Cómo hay una diferencia entre las temporadas, entre el número de pacientes que te llaman, el número de pacientes que logran adherirse al tratamiento y mantenerse? ¿Hay un cambio de lo que es verano, otoño, primavera, invierno? Si te soy sincero, Luigi, eso es algo que notábamos hace unos 10 años, por ejemplo. O sea, aquí en España, en Sevilla, y según la cultura, aquí en España, por ejemplo, lo que es el verano, decimos el verano está muerto, el verano muere en el sentido de que todo el mundo se va a la playa, pues hay menos, vamos a decir, impacto en general en cuanto a la actividad, pues no sé, industrial, económica, pues difícilmente alguien, por ejemplo, se opera en verano, tampoco lo hacen un 30 de diciembre, ¿no? O sea,
más o menos eligen fechas. Entonces, hace 10 años sí te puedo decir que sí lo notábamos un poco más, hace 8 años incluso, sí notábamos un poco más esas épocas de verano donde había menos afectado que quisiera iniciar ese proceso de recuperación. Lo notábamos un poquito más en meses de invierno, septiembre a marzo, abril, mayo. Cuando llegaba junio, pues ya se ralentizaba este proceso. De unos años para acá, no hemos notado ese proceso lento o esa ralentización de todo esto, y te puedo decir que pues hemos tenido la oportunidad y creo que por supuesto la grandísima suerte de ayudar a muchísimos afectados que se han puesto en contacto con nosotros durante todo el año, desde el 1 de enero, si hablamos de este 2021, pasando por marzo, desde el 12-13 de marzo, que nos confinaron, 13 de marzo creo, para ser exacto, viernes 13 de marzo, que nos confinaron aquí en España, hasta mayo, que salimos del confinamiento, y hasta el día de hoy, y todo el año ha sido, la verdad que, hombre, un año un poquito de loco en el sentido de dar atención a afectados incluso por encima de nuestras posibilidades en cuanto a logística y en cuanto a equipo, es decir, tener listas de esperas largas, no poder darle atención a todos los afectados que han contactado con nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, como te digo, hace unos años sí lo notamos un poco más y quizás estos últimos años no tanto. Este año definitivamente no, porque se han unido todas las variables que hemos comentado ahora hace un momento con la pandemia. Con la pandemia ha venido aumento de cuadros ansiosos depresivos, de trastorno obsesivo compulsivo de cualquier tipo, de cualquier edad, de cualquier índole, de cualquier ciudad, país, de cualquier nacionalidad, y el afectado lo que ha hecho es ponerse en el tratamiento adecuado. Hay todavía terapeutas que no quieren ver la realidad en cuanto a la teletherapy, la teleterapia, la telemedicina, en cuanto a lo online. Los estudios son aplastantes en cuanto a la eficacia de lo presencial versus lo online. El Colegio de Psicólogos ha sacado varios estudios, el Colegio Oficial de Psicología Andalucía Occidental ha sacado varios estudios relacionando un poco la eficacia entre lo presencial versus lo online. El Consejo General de Psicología de España también ha sido contundente en cuanto a la guía para práctica de la psicología y muy concretamente el trastorno obsesivo compulsivo vía online, por la misma eficacia que tiene versus presencial. Entonces, que luego hayan terapeutas que no se quieran sumar, como la tecnología. Hay el que pues no quiere un, no sé, un teléfono de última generación y el que quiere un teléfono hace 5 años, todo eso es respetable, pero no por eficacia, que es muy importante. Entonces, definitivamente, pues hay terapeutas que no se han sumado a todo esto y que bajo mi punto de vista y nuestro punto de vista en 5 Alejandro Ibarra es un daño en mayúsculas, sobre todo para la población que sufre, sobre todo para un paciente que sufre TOC o que sufre ansiedad o que sufre depresión, que está en Tenerife, junto versus un terapeuta que está en Madrid, que en este caso el afectado quiere ser atendido por este terapeuta en Madrid. El terapeuta en Madrid dice: yo no hago terapia online, no creo en eso, no funciona, y se queda con sus pacientes presenciales. Por lo tanto, bajo nuestro punto de vista es un problema, es un error y, como digo, los estudios son aplastantes. Y luego, para ir un poco más allá, la IOCDF, por supuesto, a través de los diferentes programas y a través de las páginas especializadas, junto con los terapeutas especializados como Steven Philipson, como Abramovich, etcétera, 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 una línea de autores, también, por supuesto, ha dado por válido la terapia online. De hecho, en Estados Unidos, la terapia vía telefónica con Philipson lleva 30 años utilizándose. O sea, era yo adolescente, ni siquiera había empezado a estudiar psicología cuando ya se utilizaba. Por lo tanto, no es algo nuevo, no es un invento, es algo que ha estado allí, es algo que funciona, y ahora con la videollamada pues podemos atender al afectado face to face, y esto pues por supuesto obviamente es un avance tecnológico, y pienso que la tecnología en ese sentido ha llegado para quedarse, y por supuesto que hay que aprovecharla siempre uniendo ese esfuerzo en base a ayudar al afectado a la recuperación. La coalición resistencia a a la tecnología es resistencia a la eficacia. Y hablan más de esa forma, respondiste a la pregunta, habla más de la seriedad y la magnitud y la gravedad del TOC, que hasta la persona más ignorante pudiera decir: bueno, no, eso es un trastorno de invierno porque en el invierno nadie sale, entonces estás en tu casa, ¿qué más vas a hacer que contar cosas dentro de tu casa? No, señores, da igual. No importa la edad, no importa el género, no importa ni siquiera la temporada del año. Aún cuando en el verano hay cosas que hacer, aún da TOC. Voy a dejar la pregunta para el próximo capítulo, el capítulo 4. Este ha sido capítulo 3 de The Bar Exchange, ciclo 2. Muchísimas gracias, Alejandro Ibarra, por tu tiempo. Nos vemos en el próximo capítulo.
Gracias, Luigi, gracias, un placer. Gracias por tu tiempo y gracias por estos minutos. Cuídate mucho, nos vemos pronto. Bye bye, chao. Igual.